Buenas tardes. Los saludamos nuevamente desde el Foro Argentino de la Deuda Externa, fundado por el patriota Alejandro Olmos, para dar continuidad al ciclo de charlas y conversatorios sobre la deuda externa. En esta oportunidad tenemos el gusto de contar con la presencia de Miguel Ángel de Rensis. Reconocido militante peronista, nació en la capital el 27 de julio de 1944. Recorrió el país dando conferencias y charlas sobre temas de historias del peronismo y actualización doctrinaria. Es autor de Cartas al Poder, Cartas al Pueblo Argentino, Explicaciones sobre la comunidad organizada, Perón, mi vecino, Evita Eterna, El Invencible, No jodan con Perón, Caminos de Historia, Peronismo, la última ideología, Francisco, el Papa peronista, y Francisco, el compañero de la 2001. Perdón, de la 201. Fue candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires por el Frente Voluntad Popular. También por ser oriundo de Capital, 2 veces fue convocado como candidato a diputado nacional y legislador por la ciudad autónoma. Fue profesor de técnica y práctica periodística, es socio vitalicio del Círculo de Periodistas Deportivos y socio de la SADE, Sociedad Argentina de Escritores. Entre sus cargos políticos en los gobiernos constitucionales, fue director de prensa en la Municipalidad de Vicente López en 1973, desempeñándose además en ese tiempo como jefe de prensa en Gaspar Campos. También fue asesor gremial de la Asociación de Periodistas, donde lo sorprendió el golpe del 76. En 1989 fue nombrado interventor del Poder Ejecutivo Nacional en LR5 Radio Excelsior, actualmente Radio La Red. Recibió varios premios y menciones por su actividad periodística y su militancia política, entre los que se destacan el Dicepolín, el Jaureche, la Gran Cruz Religión o Muerte de la Comisión Permanente de Homenaje a Facundo Quiroga, el reconocimiento a la trayectoria y defensa de nuestra identidad nacional, diciembre del 2005, Día Nacional del Tango. Conductor de radio y televisión, actualmente se desempeña al frente del programa Ayer y Hoy, que de lunes a viernes se emite por AM 650 Radio Belgrano en el horario de 6 a 9. Fue presidente de Propuesta Peronista, conductor del proyecto Argentina 2000 y secretario general de Recuperación Justicialista. Presidente del Club Colegiales, club que participa de los torneos de ascenso de AFA. Fue director del semanario La Comuna de Vicente López, de la revista Prensa Comprometida y presidente de la Fundación Evita. También se destacó como narrador deportivo y consagró 2 programas de notable audiencia, Fútbol Color y Fútbol Grande. Su actividad política la inició desde muy joven, cuando en 1959 fue elegido delegado de la enseñanza laica del colegio secundario. Por entonces gobernaba el país Arturo Frondizi. Es uno de los más profundos conocedores del peronismo y posee notable documentación. En su extensa biblioteca, la gran mayoría de los libros le está dedicada por los autores. Con ustedes, Miguel Ángel de Rensis. De Rensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer y hoy. Hola, ¿cómo están? Gracias por la presentación. Nos pidieron desde el Fondo de la Deuda que hagamos algo, y esto que tenemos que hacer es, por sobre todas las cosas, reconocernos a nosotros mismos como argentinos en el problema que estamos desde nuestro propio nacimiento, de nuestra propia aparición como país independiente. Allá por 1816 en Tucumán hubo que hacer 2 veces el acta de la Constitución. ¿Por qué? Porque decíamos en la primera que solamente éramos independientes de España, dejando todo servido para que los ingleses, que estaban al acecho de lo que dejaba España,
se pudieron hacer ellos cargos del manejo de la colonia. Bueno, en la segunda acta de toda injerencia extranjera. 8 años después, Bernardino Rivadavia, siendo ministro de Martín Rodríguez, hace el primer empréstito de 1 millón de libras esterlinas. La excusa fue para remodelar el puerto, una actividad portuaria y de infraestructura. Es decir, un dinero que se iba a hacer, además, para mejorar lo que ellos se llevaban, los ingleses. Y empezó el comienzo de nuestra independencia 8 años después, lo que no habían logrado políticamente, es decir, que fuera solamente la ruptura con España, para ellos estar al acecho, lograron instalar a través de las logias y a través del accionar del tiempo el endeudamiento argentino. Miren, no hay distancia de Rivadavia a Macri. Todo ese tiempo se recorrió con lo que algunos llaman la deuda odiosa y que es la estafa mayor hecha a un país de la tremenda riqueza como la que tiene el nuestro. Y hubo una excepción, siempre hay excepciones de la regla. Fue allá en 1946 cuando Perón se dio cuenta que había que repatriar la deuda externa para poder empezar a intentar ser soberanos en serio. Sin independencia económica, decía Perón, no hay ninguna posibilidad de realizar ninguna otra actividad. Y se repatrió la deuda externa. Tuvo tal magnitud el episodio que pudo ir a la misma casa histórica tiempo después a decir, señores, somos políticamente soberanos porque somos económicamente independientes. Tuvimos que esperar hasta Néstor Kirchner se cancelara la deuda con el Fondo Monetario, una de las tantas deudas argentinas. Pero ¿cuál fue el origen del Fondo Monetario? La Argentina con Perón no era socia del Fondo Monetario. Vino el golpe, financiado, sostenido desde Inglaterra del 55, y no alcanzaba, porque Lonardi, que era un nacionalista clerical, no quería ser una Argentina con vencedores y vencidos. Al poco tiempo le hicieron un golpe al golpe, y un liberal, como Aramburu, que iba a las logias masónicas y a las tenidas masónicas con izar rojas, hicieron el resto. E inmediatamente la Argentina se hace socia del Fondo Monetario Internacional. Un tucumano, Raúl Prebisch, de origen radical, y otro radical, Eugenio Blanco, ministro de Economía, son los que invierten en solamente 2 años lo que se había hecho durante 9. La Argentina, desde el 46 que repatrió la deuda externa, era un país acreedor. Nos debían Italia, España, Israel, por nombrarle algunos. Hay un trabajo muy interesante hecho en su momento por Jaureche, que le contesta a Prebisch y le da todos los detalles, y está en los archivos y se puede buscar, de los que nos debían a nosotros en 1955. La Argentina, que era un país acreedor, en 2 años pasa a ser un país deudor. Y llega Frondizi y comienza el show del Fondo Monetario. Tuvimos que esperar hasta Néstor Kirchner para que se cancelara, incluso con anticipación, 10.000 millones anticipados de los que faltaban pagar, y se canceló la deuda con el Fondo Monetario, que no confundamos con el resto de la deuda. ¿Qué pasó después? Llegó Mauricio Macri. Endeudó otra vez a la Argentina en el Fondo Monetario Internacional en 50.000 millones, aunque no llegó todo ese dinero, hoy ya lo estamos debiendo, porque además de haber violado su propia carta orgánica al fondo, aquí nadie explicó cómo sacaron esos dólares, cómo se los llevaron los amigos del poder y cómo hicieron una nueva estafa a usted, a mí, a nosotros, los argentinos. Bueno, estamos en la realidad de hoy. Otra vez con deuda al fondo, pero con todo lo otro. Y esa deuda no deja pensar. Entonces no se puede hablar de la deuda solamente, sino que hay que hablar de cuestiones esencialmente políticas. Porque no es una cuestión de economía política, es una cuestión de política económica. Tenemos que entender que para sacarnos de encima el endeudamiento hay que tener un concepto claro de qué es la soberanía.
sin independencia económica no hay soberanía en ningún lugar del mundo, no aquí, en ninguna parte. Entonces, para poder tener soberanía política hay que ser independientes económicamente. Han inventado el cuento este de que somos todos países que estamos enganchados en una globalización. Miren, la globalización es la excelencia, es la empresa privada apoderándose de los gobiernos universales. Es decir, el mundo manejado por los privados, que se lleva en la Argentina, a tener un ejemplo con Macri, de la xeocracia ya en el poder político. O sea que la economía de un país está en manos de empresas privadas, pero la economía del mundo está en estos fondos buitres, usureros, que ahora han encontrado la vuelta porque se dieron cuenta que el papel pintado de verde ya no tiene el valor que se le ha dado, valor falso, porque un papel no puede valer más que otro papel. Y entonces, ¿qué pasó? Inventaron los commodities. Por eso hoy en Wall Street el agua potable se toma como commodity. El agua potable. Y por eso se cotizan sobre el trigo, sobre las naranjas, sobre las cosechas. Es decir, quieren garantías reales, hipotecarias, sobre lo que se presta. Es el paso previo a quedarse con los territorios. En la Argentina, 1.200 empresas o empresarios son propietarios del 35% de las tierras. Muchos de ellos son extranjeros. Ahora, ¿qué es esto que está pasando en nuestro país en la actualidad? Se emiten dinero, se imprime, pero no se le da a la sociedad para que consuma. No, con ese dinero se compran otros billetes verdes que alguien inventó que vale 180 pesos de diferencia uno de ellos, o que vale 100 en el costo que el gobierno le pone. ¿Y dónde está escrito que un billete que tiene un costo de impresión igual en Estados Unidos que en la Argentina, el de allá vale 180 veces más? ¿Dónde se inventó eso? Y esa fue la gran mentira de un grupo de banqueros que inventaron la Reserva Federal, porque el pueblo norteamericano no tiene Banco Central. El Banco Central norteamericano es dueño un consorcio de banqueros que tienen durante las 24 horas la impresión de los papelitos pintados de verde. No valen más que los nuestros, pero sí han hecho y han logrado, últimamente el nuevo presidente demócrata de Estados Unidos así lo ha hecho, le han inundado en esta plena crisis de carencia de consumo, le han dado $1.300 a cada norteamericano para que consuma. Incluso le están pagando en Nueva York $100 para que se vacunen. ¿Qué está pasando? Está ocurriendo en el mundo algo muy especial e impensado hace un tiempo. Los rusos terminaron hace ya unos días, menos de un mes, de determinar que no reciben más el dólar. Transformaron todos sus activos a euros y a yuanes. Crece otra potencia capitalista, China, pero que tiene además un mercado interno, y esto es lo importante, de consumo de 1.300 millones, contra 400 millones que son los norteamericanos que tenían su propio consumo. Entonces, cuando hacían un papelito verde decían, no tiene respaldo oro, pero tiene el respaldo del trabajo del pueblo norteamericano. Bueno, ahora China lo iguala como potencia capitalista, y entonces dicen los chinos respaldan las yuanes, y en la canasta de monedas, los yuanes, los euros y los dólares están juntos. Rusia se ha deshecho de ese enganche con el dólar, que incluso lo llevó, en pleno desarrollo del comunismo, a cometer el grave error de que comercializaban con la moneda del enemigo. Por eso era imposible que triunfaran, porque la moneda la ponía el imperio que estaba en contra del otro imperio. En este tiempo, hablar en el foro de la deuda, tenemos que hablar de los factores extras y tenemos que hablar dónde está parada la Argentina, con un presidente de la Cámara de Diputados que mira a Estados Unidos, con una vicepresidenta de la Nación que mira a China y a Rusia, con un presidente que mira hacia Europa. Y una cosa es mirar hacia esos lugares y otra cosa, y tocar todos los timbres,
que no estaría mal si tuviéramos una interesante e inteligente geopolítica, pero por el otro lado nos encontramos que vamos a mendigar. ¿Por qué? Porque estamos atados a la deuda. Porque en la Argentina los políticos dicen que hay que honrar la deuda en lugar de honrar al pueblo argentino y al trabajo. Y la verdad que no hay que honrar la deuda, hay que investigarla. Porque nos han estafado en formas reiteradas desde Rivadavia a Macri y seguiremos. Durante el kirchnerismo se le hizo creer a la sociedad que se había bajado la deuda. No, se pagaron 200.000 millones de dólares de intereses, pero se incrementó en 100.000 millones más la deuda. Así no hay manera de tomar decisiones. Y entonces aparece la otra realidad. En el país de la comida tenemos gente con pobreza, tenemos auxilios con planes en lugar de fomentar trabajo porque no se sabe cómo hacer ante la caída total y absoluta de los tantos ajustes que se hicieron a pedido y por incapacidad administrativa. Y entonces tenemos una Argentina que ha caído absolutamente en su pirámide decadente en la educación, en la mantención, en la nutrición de los jóvenes, en la perdición de los objetivos claros de una familia, y se ha destruido el núcleo familiar constitutivo. Por lo tanto, es un país que está a merced de cualquiera. ¿Y esto quién lo hizo? Los que manejan la deuda, que son ellos los que saben que como no se puede pagar, lo van a cobrar con especies. Y así como en Wall Street hoy se cotiza el agua, van a venir directamente a decir, bueno, mire, por lo que ustedes deben, den un pedazo de la Argentina. Esto no es un cuento de hadas. Las Malvinas tienen mucho que ver con lo que estamos hablando, porque es una base militar establecida para el control del Pacífico y del Atlántico, el control de los océanos. Estamos en el medio de un conflicto donde participan ingleses, norteamericanos, chinos y rusos, y nosotros todavía estamos pensando en que hay que honrar la deuda en lugar de decir vamos a investigar la deuda de esta última estafa que hizo el Fondo Monetario, entre tantas estafas que nos hicieron, donde violó su propia carta orgánica, le entregó un dinero a Macri para hacer lo que Macri no hizo, y todavía estamos esperando que el presidente Fernández nos diga quiénes son los que se llevaron los dólares del Banco Central. Ellos lo saben, ¿por qué no lo dicen? Entonces no se puede hablar de deuda pública, de deuda externa, de deuda interna. Hay que hablar de política de la deuda. Porque desde los 8 años del grito de independencia nos hicieron esclavos. Y estuvimos solamente liberados del 46 al 55. Inmediatamente después de la caída, después que se financió desde Londres el golpe de Estado del 55, otra vez, socios del Fondo Monetario, el endeudamiento, la descapitalización, para llegar a las distintas dictaduras que ampliaron. Cuando volvió la democracia, Alfonsín tenía la gran oportunidad. Es decir, señores, ustedes le prestaron a una dictadura, vamos a investigar. Cuando Grispu le dijo esto, lo echaron del gobierno. Cuando Bernardo Grispu, que fue el único que dijo no hay que pagar, hay que investigar, lo echaron. Entonces, allí, en ese momento, uno se da cuenta que se reitera y se repite con los de adentros la voluntad de desmalvinizar, de seguir endeudando, de querer honrar la deuda, de olvidarse que hay que honrar al pueblo argentino, de olvidarse de la soberanía nacional. Y si no hay soberanía nacional, no hay independencia económica. Y si no hay independencia económica, jamás habrá justicia social. No se puede hacer justicia social. Se podrá hacer ayuda social, parches sociales, y seguiremos con los pobres, con la gente menesterosa, con los jubilados en la situación que está. Porque una de las maneras de hacer el ajuste que pide el fondo es la inflación, donde el sueldo de los jubilados se evapora y donde cada uno de nosotros estamos pagando sin darnos cuenta el sacrificio que el fondo dijo. Bajen salarios, bajen a los jubilados. No se baja salario, no se baja a los jubilados, pero hay inflación, se los come y entonces los números dan y el fondo el otro día termina diciendo la Argentina va a crecer el 6.5 más que el 4.6 que habíamos pensado. Por eso hay que seguir hablando, pero de política. Significa que esto que estamos viendo
no se confunda la sociedad. No piense que Alejandro Olmos hizo un libro. Alejandro Olmos lo que hizo fue una deuda explicitada y denunciada penalmente. Es decir, fue un patriota que investigó hasta las últimas consecuencias, con lo que pudo, con lo que tuvo, el endeudamiento y quiénes fueron los canallas que nos metieron en ese brete. Y fíjense ustedes qué notable, ¿no? Cuando tanto Alejandro como el que les habla creíamos en Carlos Menem, en el proyecto de que llegaba un hombre que iba a cambiar la historia, él le pidió a Menem que hiciera algo sobre la deuda. Hay un testimonio de Carlos Menem en uno de sus libros, sin imaginarnos después cómo iba a continuar eso que fue la privatización atroz de todas las empresas que Perón había estatizado, que volvieron a las manos extranjeras. Y se hizo cantando la marchita. Ahora, un día, es interesante que ustedes lo conozcan, un día entra en un local que teníamos en la avenida Maipú, para que ustedes tengan noción de lo que son las dimensiones de ese local. Hoy es el estacionamiento del supermercado Coto en Vicente López, al 1700 de la avenida Maipú, la unidad básica que tuvo el peronismo más grande en la provincia de Buenos Aires. Bueno, ahí actuábamos y ahí teníamos la fe en que aquella fórmula de Menem Duhalde venían a cambiar el país. Y un día, los primeros eran muy grandes, con 300, 400 personas, un día llega con un traje gris, una camisa azul, transpirado y con 2 paquetes, Alejandro Olmos. Entra, me pide permiso, dice, mira, recién sale de imprenta el libro y venía a ver si podíamos vender algún ejemplar. Se trataba del primer libro de la deuda externa que hizo Alejandro, pero no solamente le compramos todo, sino que se llevó dinero a cuenta de los más libros que tenía que llegar a traer, y se fue muy emocionado porque dijo, esto me ayuda para poder terminar de sacar la edición. Y todos comentábamos lo que había sido la aparición del propio autor transpirado con 2 lindos bagallos llevando los libros. Y allí me di cuenta de la soledad de los que hacemos estas cosas. Es decir, de qué manera se queda en los tiempos el esfuerzo de ustedes, el que hacemos nosotros todos los días por la radio, el que algunos argentinos hacemos para que una mayoría que no conoce se informe acerca de esta trampa de la deuda. Por eso digo que es político, que hay que hablar de política todo el tiempo. Porque no sirve que hablemos de números que ustedes conocen y que además están publicados. Y sin embargo la sociedad cree que Alejandro fue autor de un libro. Los que saben, los que creen, no llegan a darse cuenta que hizo una denuncia penal y que la denuncia penal se transformó en el libro. Claro, hubo muchos, yo recuerdo, que festejaron el fallo de Ballesteros. Y yo dije, no hay nada para festejar. Cajonearon 18 años la causa y después Ballesteros se lavó las manos, al mejor estilo de Pilato, y dijo que decida el Parlamento. Martínez de Oz se murió sin ir preso y varios de los allí denunciados en esa causa penal de Alejandro volvieron a ser funcionarios. Volvieron con De la Rúa, algunos de ellos, y volvieron a endeudar a la Argentina. Y esto no se resuelve en un país que vive una democracia fraudulenta. Miren, la República de Platón decía y soñaba con los 3 poderes: el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Bueno, en la Argentina el poder judicial no existe. Y si uno de los 2 poderes no funciona, hay una ruptura de ese equilibrio de la imaginaria república. Y entonces todo es fraudulento, porque no funciona la justicia. Porque si la justicia es lerda, no sirve, no es justicia. Y cuando la presentan con una venda, la verdad no está bien presentada, porque con una venda, para demostrar que es imparcial, en realidad la venda no le permite ver. Entonces no ve nada y está esperando que alguno le sople. Y la justicia necesita ver, necesita investigar, necesita condenar y hacerlo rápido. Como eso no pasa, como eso no ocurre, Ballesteros se dio el lujo de hacer lo que hizo. ¿Para qué? Para que después lo nombren camarista.
Entonces, no podemos hablar de números que los tecnócratas no pueden desarrollar en una planilla Excel. Tenemos que hablar y darnos cuenta de que esto es un tema político y es un tema moral, porque está dividida la sociedad en aquellos que no le importa nada, que creen en un individualismo, que creen que se pueden salvar solos, que no creen en una comunidad organizada, que piensan que solamente se puede vivir de lo suyo y de lo propio, de aquellos que son privatistas, liberales, empresarios, pero resulta que cada vez que tienen la oportunidad beben y se prenden a la teta del Estado y de ella viven y de ella hacen grandes negociados. Y ahora lo más grave, que las empresas privadas se han quedado con el manejo del mundo. Los fondos buitres manejan a los presidentes de los bancos centrales. Los fondos buitres manejan la decisión de las vacunas. Los fondos buitres manejan la decisión de si hay guerra o no hay guerra. Y si no entendemos esto, no vamos a entender nunca que para poder ser soberanos hay que tomar la decisión de investigar. No se puede pagar lo fraudulento y nunca hicimos lo que teníamos que hacer. El Parlamento argentino sabe que ha violado la Constitución y los ejecutivos también, porque el Parlamento le entrega poderes al presidente de la República para reformar los presupuestos, que a su vez se lo da al jefe de gabinete. Antiguamente se lo daban al ministro de Economía, ahora se lo dan a los jefes de gabinete. Entonces el jefe de gabinete puede decir que lo que se aprobó en el Parlamento se puede modificar. Todo es un gran mamarracho, del punto de vista político y del punto de vista judicial. No se puede luchar para esclarecer el tema de la deuda si no tenemos la capacidad de darnos cuenta de que es un objetivo constitucional, porque así lo marca la Constitución Nacional, que solamente los endeudamientos son cuando los autoriza el Parlamento, y hemos autorizado con toda naturaleza los deudas de la dictadura, porque Alfonsín lo quiso hacer, y porque lo acompañó el peronismo, que era la oposición, mirando para otro lado. Y cuando Grispo dijo, vamos a investigar, lo echaron. De cualquier forma, no hay que desmayarse, y no hay que tomar esto como que nos han vencido. No, no, es al revés. Estamos vivos y lo estamos diciendo. Estamos revisando las cosas y existimos. Pero tienen que entender ustedes que no se puede hacer una reunión para hablar de lo que ya sabemos. Hay que trasladarle al pueblo argentino lo que no saben. Y lo que no saben es que nos están macaneando desde la mañana a la noche porque quieren honrar la deuda. Miren, era mucho más fácil que Fernández hubiera dicho: Macri dejó el país quebrado, estamos en cesación de pago, nos sentamos a negociar y a hablar, y a partir de ahí las condiciones las ponemos nosotros, y no decir, no, vamos a refinanciar al 9%. La tasa brutal. ¿Cómo le parece a ustedes que va a terminar esto? Miren, los momentos en la política y en el mundo no son repetibles, son irrepetibles. El 55 no fue porque sí. Por eso Winston Churchill dijo que la caída de Perón era lo más importante que le había pasado al imperio después del triunfo en la Segunda Guerra Mundial. ¿Usted cree que lo dijo porque sí? No, le costó 9 años voltearlo. De manera que, si no terminamos de entender esto, si no terminamos de entender que hay un señor Cornejo que quiere ser senador nacional por Mendoza, que es el presidente de la Unión Cívica Radical y que es diputado de la Nación, y que habla de secesión, que quiere hacer otro país con Mendoza y Córdoba, y no pasa nada en la Argentina, ¿cómo nos vamos a preocupar por la deuda? Si hay quienes están diciendo, rompamos el país, desarmemos la geografía del país. Vino el presidente del gobierno español, nos viven robando. Los gallegos que salen de Vigo a pescar en aguas del Atlántico Sur le tributan al Imperio Británico el impuesto, nos viven robando todos los días millones de dólares en peces. ¿Usted cree que se lo reclamó el gobierno argentino? ¿Usted cree que alguien del Senado, de la Justicia, de la Cámara de Diputados, de los partidos políticos, salió a cuestionar a esta señora que va de candidata ahora
para las próximas elecciones en la lista de Vidal que dice que las Malvinas tienen que seguir siendo inglesas? ¿Alguien le dijo a Patricia Bullrich, presidenta del PRO, que dijo cambiemos las Malvinas por vacuna? ¿De qué se trata? No. Entonces, ¿cómo vamos a pretender que alguien se preocupe por la deuda externa, por la deuda interna y por el endeudamiento argentino? Es imposible. De manera que yo agradezco la invitación del foro. Sé que ustedes trabajan con ahínco para conseguir objetivos de difusión, pero me parece que si no nos preocupamos por hacerle entender a la sociedad de esto que estamos hablando, va a ser muy difícil que la gente le preste atención a la otra. ¿Saben por qué? Porque los tienen ocupados y preocupados con un kilo de asado que vale 700 pesos. Los tienen ocupados y preocupados los que tienen medicina prepaga porque le aumenta el 49% en un año la medicina prepaga. Los tienen ocupados y preocupados los jubilados que cobran la mínima porque están en la indigencia. Nos ocupan y nos preocupan para que no nos ocupemos de lo que nos tenemos que ocupar. Y finalmente, me resta agradecerles a ustedes el tiempo que nos han dispensado y decirle que la única batalla que se pierde es la que no se intenta hacer. Por lo tanto, hay que persuadir, que es el principio para convencer. Convencer, la base para cambiar. Cambiar es poner a la sociedad argentina en autos de que la deuda no es un problema económico, es un problema político. Y que hay que resolverlo políticamente. Y que para resolverlo se requiere que nuestros funcionarios, los que se eligen por el voto y los que después, los que nosotros votamos, ponen a dedo, estén consustanciados de qué se trata. Cuando tienen miedo de decir que el país entra en cesación de pagos, lo único que están haciendo es demostrarle al mundo que el país puede pagar. Y entonces el sacrificio se seguirá multiplicando por parte de los que menos tienen. La Argentina necesita sí o sí de personas que estén por sobre todas las cosas esclarecidas y que se entienda que sin independencia económica nunca puede haber soberanía política. Hasta cualquier momento. Gracias. Rensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. Rensis, ayer